El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, por el nuevo día que nos regalas, porque es gracias a ti que podemos respirar, gracias a ti nuestro corazón late, gracias a ti tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, disfrutar de la presencia de tu Espíritu Santo. Es lo más hermoso que ha podido pasarnos, mi Señor. Cada día sentimos que te amamos más y más, y que a medida que por tu misericordia nos permites conocerte un poco más a través de las Escrituras, nuestra confianza en ti sigue creciendo. Ayúdanos, Señor, para que nuestro amor por ti siga creciendo cada día más y más, y que nuestro amor por ti no sea simplemente algo externo, no sea simplemente de labios, sino con todo nuestro corazón. Tenemos muchas razones por las cuales adorarte, exaltar y bendecir tu nombre. Imaginamos lo que pudo haber sentido el hijo pródigo cuando se fue de la casa del padre y pensó que tenía su vida resuelta porque contaba con su herencia, porque contaba con la bendición del Padre. Pero una vez lo malgastó todo, se dio cuenta que lo importante no era la bendición del Padre, era el Padre. Y eso nos has permitido entender. Cuando no te conocíamos, corríamos detrás de las cosas materiales de este mundo y pensábamos que en tu herencia, en tu bendición estaría la respuesta y la solución a todos nuestros problemas, pero nos dimos cuenta que no es así. Experimentamos la vida sin ti y la verdad, esto que ahora tenemos no lo cambiamos por todo el oro del mundo. Es que tenerte a ti es lo mejor que nos ha podido pasar y te damos gracias por eso. Hoy regresamos como aquel hijo pródigo, confiados en el perdón, en el amor del Padre, que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos a nosotros, tus hijos. Es una bendición estar aquí y decirte, no somos dignos de ser llamados tus hijos. Aquí no hemos venido para que tú nos devuelvas lo que un día tuvimos, la posición, los bienes. No, aquí estamos entendiendo que no somos dignos. Sin embargo, tu amor es mucho más grande y tu perdón
maravilloso, nos da una y otra oportunidad. Sabemos que no somos perfectos, pero aquí vamos avanzando contigo cada día, descubriendo cosas que hay que mejorar. Y sabemos lo que nos da paz es saber que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y aquí estamos, mi Señor, con un corazón abierto y dispuesto para ti, pidiéndote en nombre de toda la familia de verdades eternas, que te entrones en nuestros corazones y que hoy nos des la oportunidad de tener una experiencia personal contigo. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre este altar que se ha edificado a tu nombre y que esta palabra impacte de tal manera nuestro corazón que nuestras vidas nunca más vuelvan a ser las mismas. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias por estar aquí. Es un honor poder contar con tu presencia. Este lugar sin tu presencia no es absolutamente nada. Tu presencia marca la diferencia. Sé tú dirigiendo este espacio, mi Señor, y hablando como lo haces siempre. A ti la gloria y la honra, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Pedimos al Dios Todopoderoso que la bendición de Dios nunca se aparte de nosotros. Y cuando hablamos de bendición no solo nos referimos a cosas materiales. Yo creo que la bendición más grande que nosotros podemos tener es contar con la presencia del Señor siempre. Y eso lo pudo experimentar el apóstol Pablo. Estaba preso, estaba en una cárcel, pero lo importante de todo es que en medio de esa cárcel no estaba solo. Dios estaba con él. El Señor envió su ángel y el ángel abrió las puertas de la cárcel y rompió las cadenas. Y esto nos enseña que Dios, ni en la prueba más difícil que podamos estar viviendo o enfrentando, se olvida de sus hijos. Y esto es bueno recordarlo. A veces se nos olvida que en medio de la prueba nosotros no estamos solos. Tal vez usted está viviendo una prueba. Todos pasamos por pruebas, algunas más grandes que otras. Pero lo inevitable es que Dios está con nosotros. Él nunca dijo que no pasaríamos por pruebas. Él lo que dijo fue: en el mundo recibiréis aflicción, pero dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos permita confiar hoy también. Ayer confiamos, antier también, pero hoy necesitamos que nuestra fe sea renovada para seguir confiando, para seguir creyendo, para seguir descansando en su presencia y creyendo que nada le falta a los que le buscan y creyendo que Él suplirá todo lo que nos haga falta. Entonces nos abandonamos en las manos del Señor y que Él guíe los pasos de cada uno de nosotros. El Dios Todopoderoso les bendiga en su entrar, en su salir. Bendiga esta nueva semana que comienza y toda la obra de sus manos. Vamos a gozarnos en este tiempo, vamos a compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, con aquellas personas que tanto amamos, para que ellos también se sienten a la mesa con nosotros y compartan este delicioso pan que el Señor nos envía cada mañana. Dale me gusta, por favor. Ahora sí, vamos a preparar nuestro corazón, Señor. Aquí estamos listos. Tú nos prometiste que había un pan nuestro de cada día. Y es hermoso comenzar el día sabiendo que el pan, que es tu palabra, está preparado para nosotros. Ayúdanos a recibirlo con humildad. Danos la revelación de tu palabra, Espíritu Santo. Inspira este mensaje en nuestros corazones para que podamos entenderlo, para que podamos conocer la verdad y esa verdad nos haga libres. A ti la gloria y la honra por todo lo que vas a hacer a través de este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos escudriñando estas maravillosas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Dios se hizo hombre y habitó en este mundo para traernos este mensaje que usted y yo hoy escuchamos. El título del mensaje es: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Está hablando Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El libro de Mateo, capítulo 10,
en el verso 40 dice su bendita palabra: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo está llegando al final de su informe sobre cómo preparó Jesús a su grupo de 12 apóstoles para la misión en la que estaban a punto de embarcarse. Jesús los estaba enviando en parejas a los pueblos y ciudades de Galilea, situados en el norte de Israel. Al mismo tiempo, Jesús también los estaba enviando en una misión que intentarían cumplir por el resto de sus vidas: representarlo ante el mundo después de su muerte, resurrección y regreso al cielo. Jesús les está dando a los 12 una gran autoridad. Los apóstoles, un término griego que significa enviados, enseñarán, sanarán y expulsarán demonios en su nombre gracias al poder de su autoridad como Hijo de Dios. Jesús ha dejado dolorosamente claro que este gran privilegio venía acompañado con un enorme riesgo y una enorme responsabilidad, debido a que viajarían por el mundo en el nombre de Jesús y bajo su autoridad. Aquellos, dice Jesús, que recibieran a los apóstoles, en verdad, también lo estarían recibiendo a Él, debido a que Jesús también actúa en la tierra bajo la autoridad del Padre. Quien recibiera a los apóstoles, a sus enviados, a sus mensajeros, también estaría recibiendo a Dios Padre. Recibir al mensajero era recibir también a Dios Padre. Y qué bueno que nosotros pudiéramos tener en cuenta lo mismo, porque a veces no vemos a Dios, pero Él envía a sus siervos. El problema muchas veces es que no los queremos recibir. ¿Qué significa recibir a un apóstol, a un enviado de Dios, a un siervo de Jesús? Recibir significa ofrecerles, por supuesto, una gran hospitalidad, pero también es mucho más que eso. Es recibir a los apóstoles, significa creer y aceptar la enseñanza de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. De esa manera, estas personas llegaban a la fe en Cristo a través de la enseñanza de los representantes oficiales de Jesús. Ahora, ¿qué significa ser un siervo de Dios? Un siervo de Dios es un hijo o miembro de la familia de Dios, es un embajador o representante del reino de Dios. Miremos qué dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual. 2 de Corintios 5, 20, traducción lenguaje actual. Dice esta palabra, dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. ¿Escuche eso? Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Hablamos de parte de Dios. No es nuestro propio mensaje. Y dice, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Ahora imaginemos por un instante al Señor rogando, pues no habiendo uno más grande que Él, rogándole a Él mismo: ¡ay! Que esta persona pueda recibir a mi siervo, que esta persona pueda recibir. Dios está rogando para que usted, el mensaje que está escuchando, lo reciba. ¡Qué tremendo! Por eso, de parte de Cristo les pedimos: hagan las paces con Dios. Hagan las paces con Dios. Uno pensaría, Dios está rogando para que me vaya bien en la vida, para que pueda comprar esa casa, para que pueda cambiar ese carro, para que pueda arreglar mi casa en diciembre. No, Dios está rogando es para que usted escuche este mensaje.
¿Qué significa entonces recibir a una persona como esta que el Señor ha enviado a hablarnos, que el Señor ha enviado a traernos un mensaje? En el original griego la palabra recibir, el que lo recibe ustedes, a mí me recibe. Recibir significa tomar, significa acoger. Estaba mirando el término acoger según la Real Academia de la Lengua y me encuentro con que acoger es recibir o admitir una persona a otra en su casa con el fin de tenerla como invitada, ayudarla, protegerla. Me acuerdo de la mujer sunamita. Ella veía que el profeta de Dios pasaba todos los días predicando el mensaje. Todos en Sunem, ninguno le puso cuidado a este hombre que era profeta, portador de la palabra de Dios. Y ella dijo, esto no puede ser así. Yo voy a invitar a este hombre para que se quede en mi casa a comer. Y le preparó su comida y el profeta llegaba y se quedaba a comer allí. Pero esta mujer quería más. Ella dijo, le voy a hacer una habitación al profeta. Repito, el profeta es el portador de la palabra. Tener al profeta en casa significaba o garantizaba tener la misma presencia, la misma palabra de Dios morando en casa. Y esto nos plantea el interrogante que hacemos nosotros frente a la palabra. No estamos hablando solo del portador, sino frente a la palabra. ¿La palabra pasa delante de nosotros? ¿O la palabra la invitamos a que entre a nuestra casa, a almorzar solamente y se vaya? ¿O abrimos nuestro corazón y creamos un espacio para que la palabra se quede morando en nosotros siempre? Esta mujer le mandó a hacer una cama, un candelero, una silla, y cada vez que el profeta venía, se quedaba en la casa de esta mujer. Pero esta mujer fue una mujer hospitalaria con el siervo de Dios. Recibir a un enviado de Jesús significa además respetar y recibir el mensaje que Dios está enviando por medio de su mensajero. De manera que quien rechaza al mensajero, y ese es el peligro, quien rechaza al mensajero, escuche bien, está rechazando a aquel que le envió el mensaje. Muchos dirán, yo no recibo ese mensaje porque no me gusta el mensajero. No, aquí no se trata de que le guste el mensajero o no. Se trata de entender quién es el que le está enviando ese mensaje. Rechazar el mensajero porque no es de sus afectos implica que está rechazando el que le envió el mensaje. El mensaje y a quien le envió el mensaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, traducción lenguaje actual. ¿Cuántas veces le cerramos la puerta a quien venía a predicarnos el mensaje? Porque no nos gustó la persona, cómo vino vestida, cómo hablaba, no dándonos cuenta que era Dios el que quería hablarnos. A veces se suben en los buses y nos predican. Y uno dice, pero ni en los buses estamos tranquilos de esta gente que no nos deja quietos, ni en los buses. Está uno en el hospital y ahí llegan a hablarle otra vez, Dios mío, cállenlo, ya está bueno. Y no saben que es Dios el que usa a las personas para hablarnos. Qué pecado. Primera de Tesalonicenses 2:13, traducción lenguaje actual dice, además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarle su mensaje, ustedes lo aceptaron, como si lo recibieran de parte de Dios. Qué bonito. Acepte el mensaje, no porque viene de parte del Señor Humberto, o como usted quiera llamarnos. No, es que el mensaje lo recibimos porque viene de parte de Dios, y no de un ser humano. Se requiere sensibilidad para entender esto, porque a veces vemos la persona, no quién envió a esa persona. Y es verdad,
ese mensaje es de Dios. Y mire lo que hace el mensaje que viene de Dios. ¿Cómo yo sé que un mensaje viene de Dios? Porque hace que los que confían en Él, en ese mensaje, cambien su manera de vivir. El mensaje que viene de Dios no es aquel que te emociona, no es aquel que te hace sentir bien, es el mensaje que te hace cambiar. Ese es el mensaje que viene de Dios. El apóstol Pablo declaró que hubo algo que cambió la vida de los primeros cristianos. Y no fue lo que aprendieron, sino lo que creyeron. Lo que creyeron. ¿En qué creyeron? Que les produjo ese cambio tan radical en sus vidas. El apóstol lo dijo de la siguiente manera. Él dijo, al llevarles su mensaje, no el de Pablo, sino el de Dios, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios. Esa es la gran diferencia. Si todos nosotros recibiéramos estos mensajes como si viniera de parte de Dios, todo sería distinto. Ese es el detalle que marca la diferencia en nuestra consagración a Cristo. Al recibir o creer en las verdades eternas de la palabra de Dios, cambia la vida del verdadero cristiano para siempre. ¿Qué impacto tuvo para ellos? Fueron capaces de hacer cosas notables. Recuerden que los primeros cristianos en ese entonces enfrentaron severas pruebas y graves persecuciones. A pesar de todo eso, se mantuvieron firmes en sus servicios y aumentaron en número. Incluso pasaron por la pobreza extrema, pero a pesar de eso, pudieron ofrecer más de lo que pudieron, porque ellos sabían que el mensaje era de parte de Dios. Esta es la razón por la que muchas religiones hoy en día están disminuyendo su membresía. Cuando sus miembros experimentan aflicciones y dificultades, se rinden fácilmente y dan la espalda a sus servicios religiosos y reuniones hasta el punto de perder interés en sus religiones. Otra razón es que la mayoría de ellos no pudieron encontrar el verdadero significado de lo que realmente creen, aparte de la comprensión de que lo que han sostenido toda su vida no es bíblico, o al darse cuenta que son enseñanzas que contradicen la palabra misma de Dios o el Evangelio puro enseñado por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Si lo que enseña una religión no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia, el verdadero cambio no puede producirse jamás. Alguien dijo, si tu religión no te cambia, cambia de religión. El verdadero cambio solo puede cumplirse en la verdadera, yo diría no religión, sino en la verdadera relación con Cristo. Por lo tanto, de acuerdo con los apóstoles, ¿cómo podemos identificar a aquellos que experimentaron el verdadero cambio por medio de las palabras de Dios? Leamos lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, versión Nueva Traducción Viviente, dice esta versión. Dice, 2 Corintios 5, 17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Todo el que pertenece a Cristo. La Reina Valera 1960 dice, si alguno está en Cristo. Esta dice, todo el que pertenece a Cristo, aquellos que son su iglesia. El que pertenece a Cristo se caracteriza porque la vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida. El mensaje correcto produce cambios. Y digo el mensaje correcto porque la Biblia puede usarse para que la gente se sienta contenta.
Entonces sacamos los textos fuera de contexto para decirle a ustedes que Dios les va a bendecir como nunca antes, que es el momento. Y eso emociona a las masas. Pero si no cambia, aunque esté escrito en la Biblia, no sirvió de nada el mensaje. La Biblia no es para emocionar, ¿sabe? Eso hacen los coaching, estas otras gentes que... La Biblia es para cambiar. Por lo tanto, las ovejas que oyen la voz de Cristo, su pastor, o reciben su mensaje, porque oír al pastor es recibir el mensaje. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no dice si me ve, sino que oye mi voz. ¿Y qué trae la voz? Pues la voz son palabras que han sido desatadas a través de los labios. Cualquiera que recibe las palabras que yo os he hablado y abre su corazón, yo entraré en él. El tema es recibir el mensaje. Cristo reconoce como suyos a estas personas que oyen su voz. Y estas personas que oyen su voz, sabiendo que el mensaje que escuchan no viene de un hombre, sino de parte de Dios, esas personas experimentan el verdadero cambio. Juan capítulo 10, verso 27 al 28, miremos. Juan 10, 27, 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Alguien que no oye la voz del Señor no es una oveja del Señor. Y yo las conozco. ¿Por qué las conoce? Porque oyen la voz. Y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los que oyen. Ay, pero es que yo no veo a Dios. Miremos el caso de Moisés. Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Haga de cuenta que esta voz que se comparte aquí sale es de una zarza, no de mí. Una zarza que arde y no se consume. Todos aquellos que verdaderamente reciben, es que a veces no reciben, dicen, pues, ¿qué voy a recibir si yo sé quién es Él? Yo les puede usar a cualquier persona para hablarnos, como lo está haciendo hoy. Todos aquellos que verdaderamente reciben el mensaje de Cristo tienen la obligación de llevar una nueva vida. Por eso el texto dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, si está en Cristo. Si no está en Cristo, sigue siendo la misma criatura, no hay ningún cambio. Si la vieja manera de vivir, a pasar de los años, en la iglesia, no sufre ningún cambio, quiere decir que el mensaje ni a los mensajeros que Cristo ha estado enviando para hacernos llegar ese mensaje, no los hemos estado recibiendo, los hemos estado despreciando. Ahora, es importante que las personas se aseguren de que el mensajero y el mensaje vengan realmente de parte de Dios para que se pueda producir un cambio verdadero. Vemos el caso de cuando estos enviados de Dios visitan a Abraham. Él está allí con Sara. Ustedes saben que Sara se rió cuando estos enviados dijeron, de aquí a un año ella va a tener un hijo. Sara ya tenía sus años. Tenía sus añitos, había dejado de menstruar, era estéril. Abraham también entrado en años. Y llegan estos hombres e inmediatamente Abraham va y les prepara una buena comida, los invita a su casa. Abraham tenía discernimiento espiritual. Y me recuerda también a la mujer ramera Rahab en Jericó. Estos hombres fueron como espías, pero ella tuvo el discernimiento. Ella dijo, no, estos son enviados de Dios, así que vengan para mi casa. Y allí los albergó, y la única que se salvó junto a su familia fue ella, porque tuvo discernimiento. Ella no vio al hombre, a los hombres,
vio que eran enviados de Dios y eso cambió su vida. Entonces es importante también, porque de pronto ustedes se estarán preguntando, bueno, pero hoy que abundan los falsos profetas, los lobos vestidos con piel de oveja y las falsas religiones, ¿cómo podemos reconocer a un verdadero enviado de Dios para recibirlo? Para recibirlo en casa, para ser generoso, para recibir su mensaje. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 15, Jesús advierte diciendo, Mateo 7:15, el Señor dice lo siguiente. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Note cómo estos falsos profetas son comparados con lobos disfrazados de ovejas. Alguien que usa un disfraz o una máscara, ¿para qué lo hace? Alguien que usa un disfraz o una máscara lo hace para ocultar su verdadera identidad. Es una persona que trata de ocultar las verdaderas intenciones de su corazón. Jesús también nos dice cómo identificar a estos falsos profetas y falsos creyentes también, porque a veces nos colocamos una máscara en la iglesia y otra máscara en la casa y otra máscara en todos lados y cambiamos de personalidad. Mateo 7:20 dice la palabra, Mateo 7:20. Ay, es que es domingo, tráigame la máscara del domingo, la máscara de piedad. Piedad no se llama la señora, piedad es la actitud esa de santidad que mostramos muchas veces. Así que por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. ¿Cómo yo sé que ese árbol es un árbol de mango? Pues por los mangos, por los frutos. Con esta expresión, Jesús está diciendo básicamente que las cosas que son evidentes en la vida de una persona o que son resultado de su enseñanza demuestran lo que realmente hay en su corazón. Otros idiomas tienen expresiones similares. Estos son algunos ejemplos de frutos que demuestran la realidad de lo que hay en el corazón de una persona. Una persona puede decir lo que quiera, puede gritar todo lo que quiera, pero nosotros ponemos a prueba la veracidad de esa afirmación según lo que produce. Por ejemplo, una persona puede decir, a mí me preocupan mucho los niños, yo amo los niños, pero si después abre un campamento para que los niños trabajen, es evidente que en realidad no le importan los niños. Los bienes de consumo son otro ejemplo. Sabemos que la etiqueta que afirma que la caja contiene un determinado artículo es cierta cuando abrimos la caja y encontramos ese artículo que dice que está en la caja. Al igual que la manzana que cuelga del árbol, nos comunica que se trata de un manzano. Las acciones de una persona nos hablan de su corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es necesario pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento. La Biblia está llena de advertencias contra los falsos maestros. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 1, Primera de Juan 4, 1. Dice la palabra aquí, Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Uno de los frutos por los cuales podemos conocer a las personas es lo que ellos dicen que Jesús es. Si enseñan que Jesús no es totalmente divino y totalmente humano, son falsos maestros. La palabra también advierte sobre las actitudes pecaminosas
de las personas que tienen apariencia de piedad. Miremos 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 9. Traducción lenguaje actual. El Señor nos está enseñando por su infinita misericordia a reconocer quién es un verdadero o un falso profeta. 2 de Timoteo 3, 1, 9, traducción lenguaje actual, dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Verso 2. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, o sea, lo que lo mueve es la platica. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Verso 3. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Verso 4. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Verso 5. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Verso 6. Porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Verso 7. Siempre están queriendo aprender algo nuevo. Hay gente que siempre está queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Verso 8 al 9. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. En contra de Moisés, del siervo que Dios había escogido. Así hay gente que está en contra de lo que se predica, en contra de lo que se enseña. Es que a mí no me parece, es que debió ser así, en contra. Olvidando que cuando se ponen en contra del mensaje, se ponen en contra de quien envió el mensaje. Así de sencillo. La mejor manera de protegerse de la falsedad es empaparse de la verdad. Es empaparse. Si sabemos lo que dicen, en realidad, las Escrituras, hay menos probabilidades de que nos engañen con mentiras. No conozco cuál era su relación con la palabra antes, pero a medida que usted empieza a estudiar, dice, bueno, ¿y por qué no me enseñaron estas cosas? Y esto estaba escrito, y yo ¿por qué no lo vi? ¿Y por qué no me dijeron? Hay lugares en donde ni siquiera te dice, saque una Biblia, ¿no? Porque no les interesa que usted sepa nada de la Biblia. No, usted cumple con el ritual de domingo, pero entre menos sepa de lo que está escrito, mucho mejor, porque es más fácil manipularlo así. También podemos prestar atención a la vida de quienes pretenden decir la verdad. ¿Coincide lo que hacen con lo que dicen? ¿Sus enseñanzas glorifican a Dios? Es interesante cada vez que usted tenga la oportunidad de escuchar a un mensajero de parte de Dios, va a notar un pequeño detalle. Y es que la persona que predica lo que hace, lo hace para exaltar el nombre de Dios, no para exaltarse a sí mismo. Ese es un detalle muy importante. Sus vidas acercan o alejan a los demás de Dios. Repito, sus vidas acercan o alejan a los demás de Dios. Porque suele ocurrir que hay personas que no le predican a ninguno, pero sí andan buscando almas inconstantes para contaminarlas y convencerlas de que lo que han estado escuchando no es la verdad para que se aparten del propósito de Dios. Una persona enviada de Dios no está tratando de hacer que los otros se aparten del camino de Dios. No es enviado de Dios. Al hacernos preguntas como estas, estamos observando el fruto para ayudarnos a discernir lo que es falso de lo que es verdadero.
gente que nunca le ha predicado a nadie, que no tiene ningún discípulo a decirle a otro que lo que está predicando no es de Dios. Los falsos maestros se visten con piel de cordero para poder mezclarse con las ovejas sin levantar sospecha, porque siempre tienen un disfraz. Por lo general, no dicen abiertamente lo que creen, más bien mezclan algo de verdad con su falsedad y eligen cuidadosamente sus palabras para parecer ortodoxos, cuando en realidad siguen sus malvados deseos. Hay quienes preguntan, ¿y cómo hago yo para saber quién dice la verdad o no? Les digo, hay algo que nos va a garantizar a nosotros saber que estamos en la verdad, y es seguir a Cristo, porque la verdad es Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted sigue a Cristo, el mensaje de Cristo, las enseñanzas de Cristo, tendrá usted la certeza de ir en el camino correcto. Mírelo a Él, sígalo a Él, porque Él es la verdad. No hay otra, no es una de las verdades, Él es la verdad. El problema es que muchas veces seguimos religiones, o seguimos a hombres, no a Cristo. A Él es el que hay que seguir. Segunda de Pedro 2.14 dice, Segunda de Pedro 2.14 dice la palabra, Segunda de Pedro 2.14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En cambio, un verdadero profeta enseña íntegramente la palabra de Dios sin manipular o cambiar o acomodar el mensaje. Deuteronomio capítulo 18, verso 20 dice su palabra, traducción lenguaje actual. Dice Deuteronomio 18, 20, traducción lenguaje actual. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por Él, deberán matarlo. Eso decían en la antigüedad. Se podría traducir como no reciban ese mensaje. Lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. De otros dioses. Dioses con minúscula. Todo aquel que no te guíe a Cristo, sino a la adoración de otros dioses, de yeso, de madera, cualquiera que sean, no es enviado de Dios. Todo el que te lleve a adorar a otros dioses, que no es el Dios que creó los cielos y la tierra, no es enviado de Dios. Si quien te predica hace que te enfoques en las cosas materiales de este mundo y no en las celestiales, no es enviado de Dios. Satanás le dijo a Jesús, los reinos de la tierra a mí me han sido entregados, a quien quiero se los doy, si tú postrados me adorares. El enemigo quiere darnos los reinos de la tierra. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces, necesitamos estar atentos. Si quien nos está predicando nos está conduciendo a la gloria de los reinos de la tierra, o nos está conduciendo a los reinos de la gloria de Dios. Que Dios nos dé el discernimiento, porque muchos podemos hablar en nombre de Dios y podemos usar la Biblia para predicar. Pero si no me están conduciendo a Cristo, a la eternidad con Él, a la salvación, entonces no son enviados de Dios, me están conduciendo a los bienes de este mundo. A que tengas éxito, empoderamiento, es que tú puedes. No, yo no puedo nada sin Cristo. Lo que la Biblia dice es que apartados de mí nada podéis hacer. Pero el evangelio de los hombres, el evangelio del mundo dice, no, tú sí puedes solo. Y todo lo que tú te propongas y lo puedes conquistar, y la gente oye eso y se fascina. Pero la Biblia dice que sin Él no podemos hacer nada. ¿A quién le creemos? ¿A lo que nos dicen los hombres? ¿Que emocionan las masas con tal de obtener réditos? ¿O seguimos lo que la palabra de Dios dice? Quien te hace creer
que tener fe es comerciar con Dios. Es decir, tú le das tanto a Dios y Dios te da tanto, no viene de Dios. A quien solo le interesa tu dinero, a quien solo le interesa la lana de las ovejas, no es enviado de Dios. Aquel que al predicar solo busca que lo reconozcan su sabiduría, reconozcan su unción, reconozcan su poder, sus conquistas, sus logros, que predica más de Él que de Cristo, que busca la popularidad entre la gente, no viene de Dios. Todo aquel que trate de apartarte de la fe de Jesucristo no es enviado de Dios. Todo aquel que critica y juzga la obra evangelística que los demás hacen, no viene de Dios. Porque ahora hay personas, se llaman cazadores de herejías, que se dedican no a ganar personas para Cristo, no a evangelizar, sino a lograr que las personas se aparten de Dios, porque para ellos todos los demás ministerios no son de Dios. Y lo que buscan a través de sus enseñanzas es destruir la obra que otros con tanto esfuerzo han realizado. De esa manera tienen muchos seguidores y ganan mucho dinero, apartando a las demás personas de Cristo, haciéndoles creer que los que tienen la única verdad son ellos, los demás no sirven para nada. Los lobos disfrazados de ovejas se conocen porque tergiversan, porque manipulan o sacan de contexto la palabra de Dios para engañar o influir en las decisiones de las personas para sus propios fines. Yo necesito que la persona haga tal, busco un texto que le sirva para esto. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 13, 15 dice la versión traducción lenguaje actual. Segunda de Corintios 11, 13, 15. Dice, voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de ustedes. A Pablo le estaban dando recursos para que hiciera la obra, porque la obra se hace con recursos. O si no, ¿cómo se pagan los servicios? La obra se hace con recursos. Pero como recibía recursos, empezaron a hablar. Hay gente así. Entonces dice el apóstol, voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de ustedes. Así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente, diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros. Verso 14. Lo cual no es extraño. Estaban diciendo, Pablo, ¿cómo le van a dar dinero a ese Pablo si es un ladrón? Se va a coger la plata, se va a enriquecer. Hasta Satanás, dice la Biblia, se disfraza de ángel de luz. Y usted ve a esos hermanitos de la caridad que llegan con esas intenciones. Pero esas enseñanzas no son de Dios porque no te conducen a la salvación, al arrepentimiento, al pecado. Y tú dices, sí, amén, amén. Verso 15. Y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Usted jamás verá a un hombre enviado de Dios despotricando de otro, dañando y destruyendo a otro. Jamás lo verá. La mejor manera de protegerse de los lobos con piel de oveja es prestar atención a las advertencias de las Escrituras y conocer la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo va a ser usted libre si no conoce la verdad? Si tiene una Biblia y no la lee, por favor, léala, para que no se deje engañar. Por favor, escudriñela para que usted sepa que lo que están diciendo. Acá nos tomamos el trabajo de ponerle los textos. Antes no hacíamos ese trabajo. Para nosotros es un mayor esfuerzo, pero llegamos a la conclusión de, bueno, vamos a poner el texto para que la gente vea que verdaderamente lo que se está enseñando está en la Biblia y no es un invento de nosotros. Segunda de Timoteo, aquí está el texto. Hay que hacer esta nota, esta cita bíblica, para que la gente la vea y usted lo vea. Y si usted no tiene una Biblia, cómprela, pero léala, búsquela. Segunda de Timoteo 2:15, traducción lenguaje actual, dice la palabra.
2 Timoteo 2:15. Traducción lenguaje actual dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña, óigase bien, enseña correctamente el mensaje verdadero. El mensaje verdadero. Un creyente que estudia cuidadosamente la Biblia no solo la deben estudiar los que enseñan la palabra, los pastores, no, la Biblia la deben conocer todos debemos conocerla. ¿Y usted qué va a hablar si usted no es un pastor? Ojalá todos pudieran conocer la Biblia sin tener que ser un pastor. El Señor dijo en Deuteronomio 6:6, estas palabras que te mando hoy, te las mando, no son sugerencias, estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos estando en tu casa. Es una orden, es un gran mandamiento que enseñemos las Escrituras a nuestros hijos. Vengan hijos, mire lo que dice la Biblia, reúnanse en familia, escudriñen las Escrituras. Si tiene su Biblia, desempólvela, léala. No, a mí me gusta ese programa, pero leer la Biblia no me gusta. ¿De qué estamos hablando? Un creyente que estudia, escuche bien, cuidadosamente la Biblia, podrá identificar más fácilmente a los falsos profetas. Los cristianos deben juzgar toda enseñanza de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Si lo que me están predicando está escrito, yo lo creo. Si no está escrito o está manipulado, yo no lo recibo. Así de sencillo. Los creyentes también podrán identificar a los falsos profetas por sus frutos, sus palabras, acciones y estilos de vida. Pedro describió a los falsos maestros como personas de conducta depravada y que gozan de deleites como esclavos de corrupción. Miremos 2 de Pedro 2:2. 2 de Pedro 2:2, traducción lenguaje actual, dice la palabra. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Si un maestro en la iglesia o una persona que se dice ser creyente no vive de acuerdo con la palabra de Dios, es uno de esos lobos con piel de oveja. He aquí 3 preguntas específicas para identificar a los falsos profetas o lobos vestidos de ovejas. ¿Qué hace el lobo? El lobo no quiere jugar con la oveja. El lobo quiere comerse a la oveja. El lobo quiere destruir a la oveja. Y hay gente que quiere dañarte y destruirte. Entonces estas 3 preguntas nos van a ayudar a identificar. Primero, ¿qué dice el maestro acerca de Jesús? El que te está enseñando, ¿qué dice acerca de Jesús? En Juan capítulo 10, verso 30, traducción lenguaje actual, Jesús dice, Juan 10:30, Jesús dice, mi Padre y yo somos uno. Eso es lo que dice Jesús. Mi Padre y yo somos uno. Los judíos entendieron la declaración de Jesús como una afirmación de ser Dios y quisieron apedrearlo por haber dicho esto. Juan 10:33, miremos, traducción lenguaje actual. Dice, Juan 10:33. Dice, ellos le respondieron, no queremos matarte por lo bueno que hayas hecho, sino por haber ofendido a Dios. Tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios. Y hay muchas religiones que predican esto, que Jesús es uno más, es entre miles. Cualquiera que niega a Jesús como Señor es un falso profeta. Hay religiones en donde se predica de todo y se habla de otras personas y de otros dioses y nunca mencionan a Cristo. Esa persona no es enviada por Dios.
¿Por qué hago esta afirmación? Porque así está escrito en la Biblia, 1 de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3, traducción lenguaje actual. Dice esta versión de la Biblia, 1 de Juan 4, 1, 3, dice: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas, está lleno. Verso 2. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Si no lo reconoce, no viene de Dios, aunque hable la palabra. Verso 3. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo, el anticristo. Wow. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles, ya ha llegado al mundo. Así que si quien le enseña no reconoce quién es Cristo, no viene de Dios. Aunque predique la Biblia, ya en alabanzas y todo este tipo de cosas. Lo segundo, ¿predica el maestro el evangelio bíblico? ¿El evangelio bíblico? Porque está el evangelio de la prosperidad, el evangelio bíblico. Cualquiera que enseñe un evangelio incompleto o no bíblico será condenado, dice la Biblia, eternamente. Gálatas capítulo 1, verso 19. Nueva traducción viviente dice este texto. Gálatas 1:9, dice la palabra aquí: repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, otro evangelio es buena noticia, distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Otra versión dice sea anatema, es lo mismo. Es fuerte, pero es cierto. Una persona está bajo maldición cuando no predica de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. No, a mí me parece que yo debo predicar de esto, de no sé cuántos principios de qué. No, es de acuerdo a lo que está en la Biblia. 1 de Corintios capítulo 15, versos 1 al 4 dice, 1 de Corintios 15, 1 al 4, nueva traducción viviente, dice la palabra: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Verso 2. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Verso 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí, o sea, no predicaba su propio mensaje. Cristo, este es el mensaje. Yo predico esto, no predico otra cosa. Cristo, esto es lo que predico, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Verso 4. Que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Como dicen las Escrituras. Es más, Jesús dijo: el que cree en mí, no como le parece a usted, no como le dijeron sus antepasados, no como le han dicho en su religión. El que cree en mí, como dice la Escritura, es como dice la Escritura. Aunque esta sea una palabra que te motive, si esta no se encuentra fundamentada en la Biblia, no viene de Dios. Lo tercero, para identificar un falso maestro. ¿Muestra este maestro cualidades de carácter piadoso? Jesús dijo que tuviéramos cuidado con los maestros cuyo comportamiento moral no concuerda con lo que dice la Biblia. Dice que reconoceremos a los lobos vestidos de ovejas por sus frutos. No importa cuán grande sea la iglesia de un predicador, cuántos libros haya vendido o cuánta gente le aplauda sus sermones, si enseña otra cosa que no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces es un lobo
con piel de oveja. Primera de Timoteo 6:3 dice, Nueva Traducción Viviente. Dice Nueva Traducción Viviente lo siguiente: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. ¿Quiénes pertenecen a Cristo? Miremos 1 Corintios 12:27. Nueva Traducción Viviente dice esta versión: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Aquellos que pertenecen a Cristo son los miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no se ataca a sí mismo a no ser que sea una bacteria maligna. Sí, porque hay gente del cuerpo de Cristo atacándose entre ellos mismos, a no ser que sea una bacteria maligna. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Es por eso que el verdadero cambio, la renovación completa de la vida, solo se puede hacer dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Esta experiencia que cambia la vida beneficiará al hombre no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. ¿Cómo puede una persona hacer este cambio para deshacerse del viejo ser y revestirse de la nueva naturaleza para vivir una nueva vida? La respuesta es recibiendo el mensaje de Cristo, porque quien recibe el mensaje de Cristo recibe al mismo Dios. Cuando recibimos el mensaje a través de sus enviados, ocurre una doble bendición. Primero, recibe a Jesús al recibir y hacer suyo el mensaje del Evangelio. Y segundo, recibirá recompensa de Dios al darle valor y honra a un discípulo de Jesús. Para concluir, valdría la pena preguntarnos, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Está abierto a recibir el mensaje de Dios por medio de sus siervos? ¿Bendecimos a los siervos del Señor o les provocamos dolor? Ahí quedan esos dos interrogantes y termino con esto. Quien recibe la predicación, recibe al que otorga salvación. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, por esta enseñanza que tú con tanto amor hoy nos compartes. Gracias por abrir nuestros ojos y permitirnos entender contra qué o quién nos estamos enfrentando. Saber que necesitamos recibir a los enviados tuyos porque vienen de parte tuya. Hoy tomamos un tiempo para meditar en cuántas veces tú has utilizado personas, incluso a través de las redes sociales, enviando una imagen con una cita bíblica, yo no sé, o enviándome notas que tengan que ver con la vida espiritual, con mi relación contigo, y la reacción que he tenido frente a esos mensajes ha sido de desprecio, ha sido incluso cuando recibo los mensajes en el WhatsApp, digo amén sin ni siquiera tomarme el trabajo de ver qué era lo que decía ese mensaje. Muchas veces, tal vez, he bloqueado a esa persona para que mi celular no se llene de ese contenido y sin darme cuenta que lo que he estado haciendo es rechazar el mensaje que tú me has estado enviando. Las veces en que he estado conectado al programa o he asistido a alguna reunión, pero he estado pensando que esa enseñanza le caería bien a mi familiar, a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, y no la recibo yo, también estoy despreciando el mensaje, tampoco lo estoy recibiendo. Cada vez que he escuchado tu mensaje y no lo he puesto en práctica, yo también he estado rechazando tu palabra. Cuando he sido oidor de tu palabra y no hacedor de ella, he estado haciendo lo mismo. Por eso no se ha visto cambio en nuestras vidas, porque no hemos recibido el mensaje, tal vez porque no hemos mirado más allá de quien nos trae el mensaje y empezamos a evaluar a esa persona. Pero es que no es
políticamente correcta o moralmente correcta para venirme a decir a mí lo que yo tengo que hacer, desconociendo que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Y se requiere ese discernimiento espiritual que tuvo Rahab la ramera, siendo ella la más pecadora de Jericó, para ser sensible y entender que aquellos espías que tenían un disfraz, ella supo que eran enviados de Dios. Qué bueno, Señor, también poder tener ese discernimiento para nosotros lograr identificar quién viene de parte de ti y quién viene de parte del enemigo, quién viene a tratar de apartarme del propósito tuyo y con la intención de que yo retroceda y que renuncie al camino que tú me has trazado. Dame ese discernimiento y coloca en mi corazón amor por tu palabra, porque solo si conozco la verdad seré libre, pero a veces he sido un poco perezoso para escudriñar las Sagradas Escrituras. Ayúdame a amar tu palabra, porque en ellas tú dices tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que después de este mensaje nazca en nosotros, inspirado por tu Espíritu Santo, el anhelo, el deseo de sumergirnos en las Sagradas Escrituras y con tu ayuda, Espíritu Santo, poder tener la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ir más allá de lo que escuchamos, a confrontar lo que nos enseñan a través de tu palabra, Señor amado. Gracias por tu verdad. Ayúdanos a tener un corazón generoso y también hospitalario para tus siervos, porque tú nos has dicho en tu palabra que quien recibe a tu siervo, al siervo que tú has enviado, es como si te estuviera recibiendo a ti. Por eso dices que al final de los tiempos tú dirás, pasen a la derecha, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve desnudo me vistieron, cuando estuve en la cárcel me visitaron, y nosotros diremos ¿cuándo? Y tú dirás, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a estos enviados tuyos, a estos siervos tuyos, a mí me lo estabas haciendo. Ayúdanos a ser sensibles a esto y a no ser indiferente a la necesidad que puedan tener tus siervos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. A todos ustedes mil gracias. No olviden suscribirse, por favor, a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestro sitio web para que conozcan más acerca de este ministerio. Allí está la emisora también, Verdades Eternas Radio, enseñanzas, alabanza, adoración y demás. A todos mil gracias por su tiempo y atención. No olviden, quien recibe la predicación recibe al que otorga salvación. Vamos a recibir. El Señor les bendiga a todos. Buena semana para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.